Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. No quedan palabras ya para describir lo que está haciendo Israel con Palestina, y ya que la ONU y los mecanismos que tienen que funcionar no funcionan, pues eso baja a pie de calle y nos toca a todos remar, y el deporte es un ámbito que históricamente ha servido para esto. Recordemos, por ejemplo, la exclusión de Sudáfrica de toda competición internacional, y a mí me parece normal que en cualquier competición en la que haya un equipo israelí se plantee esto. No sé a qué están esperando los organismos para excluirlos. Hombre, a mí, además de esperable lo que pasó ayer, a mí personalmente me parece admirable. Y en el caso concreto del equipo Israel en la vuelta, no podemos olvidar una cosa: no es un equipo más, no es un equipo deportivo más, es un equipo creado para el sport washing, para el lavado de imagen de Israel a través del deporte. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados. Del fútbol, de la jornada liguera, de los primeros resultados en la Champions y su periferia, hoy mirando a Palestina con un invitado especial para hablar de cómo el fútbol trata de ayudar y reivindicar al ser humano en las peores situaciones imaginables. Les hablamos hasta las 11 de la mañana en la compañía de Galder Reguera. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No te pregunto por el resultado del partido de Champions, te pregunto por la experiencia del peque. Pues mira, al final fue con la madre y no fue muy buena, porque resultó que le tocó un tío detrás que se pasó todo el partido gritando. Y bueno, yo fui a otra zona en la grada y a la salida nos vimos y le dije: ¿qué tal, cariño? Y me dice: ¡joder, me ha tocado el más tonto atrás! Mira que es mala suerte, ¿eh? Y suele pasar, a veces te pasa, incluso en San Mamés. Pero bueno, bien, disfrutó su primer partido de Champions, y luego hablamos de lo bonito que es escuchar la música de la Champions. Es una cosa, a mí me parece la mejor campaña de marketing de la historia del fútbol, esa canción que te pone el vello de punta, una pasada. De todas formas, es la experiencia de tu hijo en el partido de la Champions es de las cosas que curten, porque después en la vida te encuentras a muchos tíos que te dan la brasa y tu equipo pierde muchas veces. Es decir, es una de esas experiencias que te curten en la vida, que se lo tome como eso. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo soy el tío que le da la brasa a Galder Reguera cada lunes. ¿Tú cuando vas al campo eres muy pesado? No, la verdad es que soy bastante educado y bastante tranquilo. Yo creo que sufrí de pequeño una experiencia bastante traumática como la del hijo de Galder, y me quedó eso marcado a fuego, y cuando voy suelo o intento estar bastante tranquilo, sí. Vale. ¿Y qué experiencia tuviste? ¿Te ve un señor así? Sí, un señor que estaba todo el rato gritando muchísimo, gritándole al árbitro. Mi padre le quiso llamar un poco la atención, el señor se puso un poco violento. Bueno, estas cosas que pasan. Que no deberían pasar. Igual es el mismo, molaría. Pasamos página de la Champions, pero sí que quiero preguntaros por algo, que es la expulsión del Cholo Simeone, porque se encaró a un aficionado del Liverpool que entiendo que desde atrás le estuvo insultando durante todo el partido, que yo siempre que pasa esto me acuerdo aquello que nos contó aquí Valverde cuando nos contó que siempre que iba al campo había un señor detrás todo el rato le estaba machacando. Bueno, este era Simeone en rueda de prensa. Bueno, primero empecemos por la parte que me toca. Está claro que estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar, y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de los que somos protagonistas, pero de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto, y bueno, soy una persona. Claro, aquí hay dos cosas. Primero, Rafa, normalizamos que la gente, por el hecho de pagar su entrada, por tener un abono, pueda insultar constantemente, en este caso insulto dirigido constantemente al entrenador, y por otra parte, ¿hasta cuándo? ¿Cómo tiene que gestionar esto el entrenador? Normalizamos cosas que no deberían estar normalizadas, pero que en el fútbol, y especialmente en el fútbol inglés, y llevando esto del terreno de Simeone en el fútbol argentino,
diría que está prácticamente estandarizado como una parte del folclore del propio fútbol, ¿no? El insulto constante y repetido al que tienes cerca en el campo. Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Simeone, es que hablamos de un entrenador que cuando juega en casa prácticamente cada partido se dirige al fondo sur, creo que es, donde está el Frente Atlético, para aplaudirles. Y no le está aplaudiendo a cualquiera, está aplaudiéndole precisamente a uno de los grupos de presión, de insulto, de violencia ejercida más potente que hay en el fútbol español. Y entonces, claro, cuando tú te mueves en esa dicotomía de lo que pretendes y lo que haces, yo creo que quedas un poco retratado. Por un lado me apetece ponerme del lado de Simeone, solidarizarme con él, pero por otro lado tengo que denunciar lo que hace Simeone prácticamente en cada partido en casa, ¿no? Galder, ¿tú cómo lo ves? Pues igual, mal el aficionado del Liverpool. Además, luego trascendió que el tío ya tenía una sanción previa por algo que hizo unos años antes, pero Simeone es la estrella del área pequeña. Yo lo he visto en partidos fuera de casa, en nuestro estadio precisamente, pasarse el partido completo haciendo gestos a la grada. O sea, yo creo que a él le encanta esa dialéctica que tiene con los tíos que le toca detrás en el banquillo. Dicho lo cual, en lo que dice tiene razón, hay que cortar. No puede ser que el pagar una entrada al lado del banquillo te dé patente de corso para pasarte el partido insultando a una persona. Digo yo que tampoco debe ser tan difícil, ¿no? Porque justo al lado de donde están los árbitros, donde están los entrenadores, los banquillos, hay un cuarto árbitro, que lo mismo que esto lo nota Simeone, lo tiene que notar ese cuarto árbitro. Tan difícil será llamar a la seguridad del estadio y apartar de ahí a esas personas que están molestando tanto al entrenador. Bueno, vamos a entrar en el tema que quiero que nos ocupe hoy en los próximos minutos, porque conocíamos esta semana, lo contaba Nico Castellano en Carrusel Deportivo, que el próximo 15 de noviembre, San Mamés, va a ser el escenario de un partido especialmente amistoso en el más elevado sentido de la palabra, amistoso en mayúsculas, al punto de que significa mucho más que un partido de fútbol, que una competición deportiva, porque es el partido entre Euskadi y la selección de Palestina. Galder, como es en San Mamés, ¿qué significa para el Athletic, incluso para el combinado de Euskadi, ser sede y que la selección haga posible la visibilización de la causa palestina? Bueno, el partido lo organiza, no sé si es del todo oficial, yo creo que están en ello, pero bueno, el partido lo organiza la Federación Vasca de Fútbol, el Athletic cede el estadio, no más. Pero bueno, yo cuando vi que trascendía la noticia pensé en el equipo Euskadi de la guerra civil que giró por América llevando mensajes de paz, ¿no? Diciendo, oye, no nos olvidéis que está sucediendo esto en España, ¿no? En la guerra civil. Y es lo mismo, al final es más allá de un partido de fútbol, es acoger a una selección que está intentando llevar un mensaje de paz al mundo y de no nos olvidéis. Y nunca mejor dicho lo de amistoso, ¿no? Significa mucho y creo que es un hito importante para utilizar el fútbol como altavoz de una causa que en otros lugares se le están negando. Porque no ha habido muchos pronunciamientos, ni por parte de equipos oficialmente, pero ni tan solo de futbolistas individuales, ¿no? Es verdad que muchas veces les vemos y llevando pancartas y antes de empezar los partidos, pues eso, contra el racismo, contra no sé qué, pero esta vez no parece que haya mucha movilización dentro del mundo del fútbol. No, a mí yo todo esto lo veo con bastante tristeza porque al final asistimos a una actitud que es bastante habitual en los futbolistas, que es no significarse prácticamente nunca con ninguna causa, ¿no? En el tema de Palestina, futbolistas destacados, yo creo que está el caso de Salah y poquísimos más, ¿no? Pero llama mucho la atención. Y llama mucho la atención más allá del futbolista, que a veces yo creo que está mal aconsejado, demasiado protegido por los entornos que tienen, que no desean que se metan en grandes problemas. Me llama también mucho la atención la actitud de muchos clubes, ¿no? A mí me escama o me duele, por ejemplo, ver ayer el campo del Barça y que el Barça no sea capaz de tener ningún gesto con Palestina. A mí eso me llama tristemente la atención. No sé por qué nos cuesta tanto, por qué nos costó tan poco ver la invasión de Rusia en Ucrania y nos cuesta tan poco ver la invasión, que es una invasión, de Israel en Palestina. De hecho, no sé si me equivoco, pero la UEFA prohíbe la entrada de banderas palestinas a los estadios. Sí, lo prohíbe, y al Atleti, que en el partido contra el Arsenal sacaron un gran banderón en el fondo, seguramente lo van a sancionar, y yo desde aquí lo aplaudo.
No que le sancionen, sino que saquen el banderín. No, claro, que se quedasen el banderín, no que se sancionen. Galder, ¿qué vas a decir? No, estaba pensando que a título individual los futbolistas muchas veces no son capaces de tomar las propias decisiones y hay precedentes de futbolistas que fueron sancionados. Abu Treika, que era la estrella de Egipto antes de que emergiera Salah, un jugador admirable en muchos sentidos, en un partido de la Copa de África sacó una camiseta en la que pedía compasión con Palestina, fíjate, compasión, y le cayeron 3 partidos de sanción en esa misma Copa de África. Entonces lo que sucede es que muchas veces los jugadores tienen miedos y yo creo que los entornos actúan también con mucha temeridad, es decir, ten cuidado porque si te sales de aquí hay que analizar los contextos, ¿no? Y los clubes, la toma de decisiones es colectiva, entonces esos miedos son mayores. Es cierto que con la guerra a Ucrania fueron todos a degüello. ¿Por qué? Claro. Porque venía desde arriba, o sea, desde la UEFA a la Liga, todos lo estaban empujando. Nosotros, por ejemplo, tuvimos varias acciones de recibir a niños refugiados que venían de la guerra a Ucrania, que no solo eran ucranianos, muchos eran rusos, y el contexto reaccionó muy mal. Y yo me acuerdo que a veces decían, joder, ¿por qué aquí sí y en otros no? Y hasta Ucrania nadie nos había preguntado nunca en el club por qué dábamos plazas gratuitas a niños saharauis, por ejemplo. Y hay que ser valientes contra eso. Es decir, nosotros tenemos que mostrar apoyo y solidaridad con el pueblo. Y el pueblo muchas veces no tiene la culpa de lo que están haciendo o dejan de hacer sus dirigentes. Todo lo contrario, ¿no? Y, bueno, el mundo del fútbol es tímido con eso. Por cierto, que yo digo que me parece triste lo que hace el Barça, lo digo porque es mi club. Imagínate lo que pensaré de otros. Por eso has señalado porque eres del Barça. Vamos a volver a Cisjordania. Hemos estado a lo largo de la mañana en un par de ocasiones hablando con Nicolás Castellano. Vamos a volver ahí, porque hablando de este partido, hablando de lo que hace y no hace el mundo del fútbol, y hablando también de lo que puede suponer para Palestina un partido como este, o que al menos se ponga el foco en un partido como este. Nicolás Castellano, muy buenos días. Buenos días de nuevo. Nico, ¿cómo se ha recibido allí la oficialidad del viaje de su selección a España? Pues la verdad que hay muchísima ilusión porque el deporte, el fútbol, sea esa ventana de la que hacían referencia ahora mismo, ¿no? Un vehículo para trasladar todo lo que está sufriendo el pueblo palestino, tanto aquí en Cisjordania como en Gaza. Me encuentro ahora mismo, Ángels, en el Estadio Nacional, en el Faisal Al-Hussein, que es el estadio que, para que te hagas una idea, tiene algunas calvas en el césped artificial y no es fruto del desgaste, es fruto de cuando caen las bombas incendiarias, los gases lacrimógenos y queman el césped artificial en algunos de los partidos donde la afición aquí ha tenido que salir corriendo, huyendo de esos gases. Un estadio donde ya no juega la selección nacional hace tiempo partidos oficiales porque Israel no permite a las naciones visitantes entrar a Cisjordania a jugar, ellos juegan los partidos oficiales en Amán. Y un estadio donde, bueno, nuestro invitado ha soñado alguna vez con jugar, ya está mayor, ya es más para entrenador, pero es asesor de la federación y te va a explicar todo esto que tú estás preguntando. Preséntanos, ¿quién es Abu Xavier? Bueno, es Abu Xavier, que fue, por cierto, portero de categorías inferiores del Palestinos de Chile, ya van a notar por su acento que tiene origen chileno, que sueña con ser entrenador y que ahora es asesor de la Federación Palestina y que nos va a confirmar todos los detalles de ese partido. ¿Cómo estás, Xavier? Buenos días. Encantado, muchas gracias y realmente un honor estar con ustedes, el placer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, una cosa, por retomar donde estábamos hablando ahora con nuestros compañeros aquí desde Madrid, ¿echáis de menos el apoyo del mundo del fútbol a nivel individual de futbolistas, a nivel colectivo de equipos? Honestamente, no sé qué es lo que hace falta para que se empiece a lograr ese apoyo. Nosotros tenemos prácticamente 10 estadios en Gaza completamente destruidos, estadios que han sido convertidos en centros de detención y tortura. Tenemos prácticamente 300 futbolistas asesinados, incluyendo chicos desde academias de fútbol hasta ex seleccionados palestinos, ex entrenadores, ex árbitros. Entonces, digamos acá, cuando se habla de un genocidio en Gaza, yo creo que es importante ver cómo se ha atacado particularmente a ciertos elementos de la sociedad. Se ha atacado a las escuelas, se ha atacado a las universidades y se ha atacado a los campos de fútbol. Y esa es una realidad que uno no entiende cómo no ha habido una reacción mayor desde la comunidad internacional. ¿Y qué puede significar, Xavier, para Palestina, que su selección pueda jugar en Euskadi, que pueda jugar ese partido el 15 de noviembre?
Para nosotros nuestra selección es extremadamente importante y es una selección que representa a todo el pueblo palestino. Es una selección que tiene jugadores que van desde chicos nacidos en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en campos de refugiados en el Líbano, en Jerusalén misma, en Cisjordania. Tenemos jugadores de Gaza que tuvieron que salir prácticamente arrancando de los bombardeos y que hoy juegan en las ligas principalmente de Egipto, Qatar o Libia. Es una selección realmente que demuestra muy bien la demografía del pueblo palestino y es una selección que ha subido mucho el nivel. Nosotros estuvimos muy cerca de llegar al Mundial, digamos, hay que decirlo, un robo en el último segundo de partido nos hizo perder eso en el partido con Oman. Pero salvo eso, hoy nos preparamos para llegar al Mundial de 2030, esa es nuestra ilusión. Nos encantaría estar en España junto a ustedes y por ende la posibilidad de jugar un partido en Euskadi muy importante que, si no me equivoco, sería el primer partido de la selección adulta palestina en Europa. Y eso es algo no menor. Porque, Xavier, cuando juega de local, ¿Palestina dónde juega habitualmente? Bueno, nosotros construimos este estadio para jugar acá, en Palestina. Pero en los últimos años no se ha podido hacer, ya sea por las restricciones israelíes o por la FIFA también, que no permite que se jueguen los partidos acá por una razón de seguridad. Ahora nosotros hemos jugado en varios lugares durante las últimas clasificatorias de local. Donde más se sintió la localía fue en Jordania, donde tuvimos un par de partidos a estadio lleno, tanto con Irak, que ganamos 2-1 en el último minuto, como así también el partido, insisto, que nos robaron en el último segundo frente a Oman en el 1-1. Ahí se juega, claro, ahí tenemos la posibilidad de llegar a un público que son palestinos refugiados, que Israel tampoco permite que lleguen a Palestina, y por ende uno también entiende de que es su posibilidad de ver a su selección, pero a nosotros nos gustaría mucho poder jugar aquí en Palestina. Oye, Abu, ¿y cómo es un poco la logística de todo lo que rodea a la selección? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se sigue a los futbolistas? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les hace viajar a los sitios a donde tienen que ir? Debe ser muy complicado, ¿no?, en una situación como esta. Es una selección, muchas gracias por la pregunta, es una selección que se hace con mucho esfuerzo, pero también es una selección que intenta ser lo más profesional posible. Es decir, nosotros, como otras selecciones, tenemos un cuerpo técnico que incluye analistas, que incluye scouting, que incluye gente que está buscando jugadores permanentemente. Nosotros tenemos que buscar jugadores en todo el mundo, porque hoy en día en Palestina, hay que decirlo, no tenemos una liga, y por ende nuestra selección nacional se está componiendo principalmente con palestinos que viven afuera, que han nacido afuera, y hay una preocupación que tenemos para el futuro, que es que ya tenemos prácticamente 2 años donde no ha habido fútbol infantil en Palestina. Es decir, para las selecciones juveniles, nosotros vamos a tener que empezar a buscar jugadores afuera. Lo hemos hecho en Chile, lo hemos hecho en el Líbano, y seguiremos también en Europa. Y también en Euskadi. Por supuesto. Bueno, tenemos... Sí, hay dos vascos. Claro, tenemos... Bueno, de hecho, el portero de la selección sub-17 de Palestina, recientemente nominado, juega en el Granada, que, hay que decirlo, ha denunciado también persecución por parte de su entrenador en la sub-14 de Granada por su apoyo a la causa palestina, por haber puesto fotos de él con banderas palestinas en sus redes sociales. Entonces también se ha vivido esa otra parte que se hablaba, no solamente la falta de solidaridad, sino que la persecución también, simplemente por levantar la bandera de Palestina. Y hay 2 jugadores vascos, ¿no?, o nacidos en el País Vasco. No, tenemos a Yasser Hamad, que es un palestino vasco que actualmente juega en Qatar, tiene un muy buen pasar en estos momentos allá, y yo creo que a él le hace bastante ilusión a Yasser poder ir a jugar a Euskadi. Calder, no sé si quieres preguntarle algo a Xavier. No, transmitir solidaridad, lo primero. Al final, pues aquí escuchas y da pena, y que esperemos que el mundo del fútbol reaccione de una vez y que podamos ayudar. Porque, Xavier, ¿el fútbol es el deporte más popular en Palestina? Hay que decir de que el fútbol no solamente es el deporte más popular, pero muy antiguo. Nosotros en Palestina tenemos equipos de fútbol desde comienzos del siglo XX. Desde el primer equipo de fútbol palestino en la escuela San Jorge de Jerusalén fue hecho en 1905. Y gran parte de la Nakba de 1948 incluyó la disolución de muchos de esos equipos, particularmente en Jaffa o en Jerusalén, algunos que siguieron hasta el exilio, particularmente en Jordania, pero también significó la disolución de la selección palestina, y que la Federación Israelí con posterioridad tome, digamos, nuestro origen como el origen de su federación. Ellos ponen que la Federación Israelí nace en 1928, cosa, digamos, que no es cierto. Y en medio de tanta destrucción y de tanta barbarie, Abu, ¿sigue habiendo fútbol en la calle? Este fútbol primigenio de los niños que se montan un campo y un balón con cualquier cosa, ¿eso sigue existiendo? ¿Se sigue oyendo?
Claramente, y los chicos siguen siguiendo el fútbol, y acá obviamente el fútbol español es de los que más se sigue, pero también se sigue por los jugadores de la selección, se sigue bastante también el fútbol en algunos países del mundo árabe, y acá claro, todavía los chicos juegan en las calles, y hay que decirlo, en Gaza también. Nosotros hemos hecho videos promocionales para la selección de Palestina, y cuando pedimos que camarógrafos en Gaza filmen fútbol, ni siquiera hay que montar un escenario. Los chicos están jugando al fútbol con cualquier cosa, pero siguen jugando. Y hay me queda un minuto, Nico, para ti una noticia curiosa, que es la popularidad que ha alcanzado precisamente en Chile la camiseta de un club que se llama Palestino, que reivindica la resistencia, ¿no?, y la lucha palestina. Y donde jugaba, claro. O sea, que lo puede decir mucho más que yo, ¿no? O sea, ha sido un éxito de venta. Bueno, yo diría que la popularidad de las ventas, conversábamos con Palestino es un socio estratégico de la Federación Palestina de Fútbol, nos están ayudando bastante, es más afuera de Chile que dentro de Chile. De hecho, donde vamos a jugar nosotros, uno a veces ve más camisetas de Palestino que de la selección de Palestina. Abu Xavier, ¿irás a Euskadi tú para ver ese partido? Por supuesto, espero verlos a todos el 15 de noviembre. Pues no sé si podremos estar, pero hablaremos de ello seguro. Abu Xavier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Solamente recordar que el 15 de noviembre es el día de la declaración del Estado palestino. Así es que no solamente una fecha FIFA, sino que una fecha muy importante para Muy importante. Muchísimas gracias, Nico. Gracias. Hasta luego, un beso. Galder, Rafa, hasta la semana que viene. Un beso. Muy fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.